Rompe los Bueno, estigmas. mi nombre es Lucas Núñez, utilizo pronombres neutrales. Me definen como artista visual y activista. En realidad no son palabras que me gusten mucho, pero al final son los campos y disciplinas por donde me muevo. De la universidad salí como artista visual y esteta, pero ahora me dedico a las comunicaciones en el Círculo de Estudiantes que vive con VIH en Chile, al área del diseño en la red de jóvenes positivos de América Latina y el Caribe hispano. También me desempeño como artista visual y como investigador independiente. Vale, en realidad entré a CEBI el año 2018, ya que una amiga me comentó que si bien sentía o intentaba tener mucha empatía por lo que estaba pasando, debía compartir, hablar y reflexionar sobre lo que me estaba pasando con otras personas que hayan tenido experiencias similares, por lo que llegué al CEBI y como persona muy proactiva y muy creativa, ingresé de inmediato al área de comunicaciones, apoyando un poco con las gráficas, un poco de diseño, y luego, como es en la actualidad, coordino el área, pero ha sido un ejercicio súper interesante desde el punto de vista artístico, por decirlo de alguna forma, porque no es simplemente el intentar comunicar herramientas de prevención, como promover ciertas actitudes o ciertas conductas que se consideran saludables, sino ha sido un espacio muy hermoso para poder comunicar estos grises que hay, por ejemplo, qué pasa si es que las personas, si es que los jóvenes no queremos tomarnos la terapia, si es que hay personas que quieren seguir cuidando sin condón, como qué pasa cuando nos da rabia la terapia o cosas que tenían que ver más con lo emocional. Entonces, ha sido un espacio súper interesante para poder explorar el área de las comunicaciones y bueno, por otro lado, también poder desplazar un poco los límites o salir del cubo blanco para poder hablar de VIH y tomarnos las calles tratando de hacer intervenciones que yo creo que en primer lugar, más allá del impacto que pueda causar en la sociedad o en las otras personas, ha tenido que ver con el poder conectar entre nosotros, el poder un poco infectar nuestros virus con nuestras propias como formas de ver la vida y hacer que mute. Creo que eso ha sido como lo bonito y eso ha sido lo que he intentado yo al final, como poder un poco meter esta mirada promiscua y artística dentro del activismo y las comunicaciones para poder hacer otras cosas y para poder atender a otros problemas que pensamos que son más importantes que simplemente hablar de usa condón o tómate las pastillas o haz esto otro, sino como, no sé, preguntarnos como sobre qué cosas queremos nosotros realmente o qué cosas nos está pasando actualmente. En realidad, en primer lugar, siempre pienso que, bueno, tal vez ha sido un tema muy presente ahora último a propósito de una presentación que vamos a hacer como SEBI sobre la criminalización del VIH, tratando de comentar algunos casos de América Latina para luego centrarnos en Chile, pero creo que es igual ya marcar ciertas pautas, por lo menos allá en cuanto a cómo se trabaja con el VIH o cómo también el VIH se relaciona con la sociedad en sí, porque de alguna forma también siento que acá, si bien hay un estigma y una discriminación muy fuerte hacia personas seropositivas, no existe todavía como este peso de la ley sobre la corporalidad seropositiva y sobre como la transmisión, etcétera. Entonces creo que ahí hay cuestiones que marcan la sensibilidad de una forma súper distinta. Pero ahora ya yéndome más como a un análisis general, creo que en cuanto a lo artístico, sí he visto allá más un intento de la recuperación de lo histórico, como antecedentes, archivos, documentos y obras. Pienso en el chivo expiatorio de Echeverría, si es que no me equivoco. También la muestra que de hecho hiciste tú, que estuviste curando con Sol Enaro, a propósito de otras muestras también, pero que tenían esta necesidad de un poco de revisar la historia para de alguna forma dar un diagnóstico de lo que sucedió y como esa mirada un poco comparativa de intentar entender cómo, por qué estamos en este
lugar, cuáles han sido las cosas, cuáles han sido las organizaciones, incluso cuáles han sido los procesos de pérdida de esas articulaciones. Sí creo que lo que me falta y lo que tal vez he visto ahora último, a propósito de cómo te he visto a ti y cómo también veo a otras personas como Jorge en Tlaxcala, que de hecho Jorge el año, Bordelo. sí, Jorge Bordelo, exacto, en Tlaxcala, que el año pasado presentó un video que a mí me gustó muchísimo para el Day Without Art, pero creo que ahí recién se están viendo también miradas más jóvenes del VIH, que también siento que es un poco lo que nos hace falta. No tan solo pienso a modo de análisis en cuanto a lo que sucede en México, y por lo mismo me da tanta alegría verles activar de esta forma las reflexiones en torno al bicho, pero en Chile también ocurre eso y es un poco decepcionante, pero a la vez creo que es muy desafiante el intentar, por un lado, generar puentes intergeneracionales como al momento de revisar el pasado y hacer los diagnósticos de lo que ocurre hoy, hacerlo como con generaciones más viejas y aprender de eso y como articular en conjunto, pero por otro lado también darle espacios como a voces jóvenes que están intentando plantear otras necesidades, otras cuestiones, otras luchas incluso, como por ejemplo la recuperación de la cura, porque hay un tema que comentaba con otros amigues hace unas semanas sobre, claro, cómo las generaciones más antiguas se rindieron un poco con el tema de la cura, porque al final llegó el tratamiento, se aseguraban ciertas condiciones de vida donde claramente en función del contexto en el que estuvieron cambiaba muchísimo como las posibilidades, por ende eso marca un hito importante para ellos y de ahí en adelante fue más que nada una negociación con la institucionalidad, más que como el seguir buscando revueltas internas para ver qué otras cosas nos hacían falta como personas que vivimos con VIH, que pienso son las cosas que estamos recuperando en las generaciones más jóvenes, pero eso además hace que existan conflictos con las generaciones más antiguas y que nos vean como filo, personas que sueñan demasiado, pero... Y creo que mezclé mucho todos los temas, pero siento que está todo súper ligado al final, porque no tan solo en el activismo veo eso como la necesidad imperante de que voces jóvenes puedan tomar ciertos liderazgos y puedan plantear otros discursos, además de los que ya existen, pero por otro lado, claro, eso también repercute indudablemente en el arte, en cuanto a cuáles son las formas en las que estamos comunicando o hablando sobre VIH, como ya no queremos ver como el rojo, el blanco y negro, el sufrimiento, como queremos tal vez hablar de el dolor, pero desde otros espacios, desde otras plataformas, desde otros materiales que puedan dar cuenta sobre esa experiencia de hoy en día. Entonces, siento que por lo menos Chile y México en eso se parecen mucho y me alegra mucho también poder ver que está ocurriendo eso, que de alguna forma es una insurgencia que se está dando y se está desarrollando y espero que reviente todo. En realidad, las diferencias que siempre he notado ha sido este actuar patriarcal, autoritario y muy jerarquizado de intentar todavía trabajar con dinámicas que no apuntan por un lado a voces colectivas, sino que más bien a personas que son más bien caudillos. Y digo caudillos y no caudillos porque son hombres que lamentablemente también excluyeron o sacaron muchas posibilidades de establecer puentes con, por ejemplo, lesbianas, con personas trans, con otras poblaciones con las que claramente no sé, tenemos muchas más cosas en común en cuanto como a esta vida de mierda que nos intenta cada vez más aplastar que diferencias. O sea, obviamente, claro, las diferencias son obvias, como igual es importante tener una mirada situada de cuáles son las necesidades de cada grupo y no homogenizarlo todo como una diferencia enorme, sino que tenemos que entender cuáles son las diferencias cuando hablamos sobre la diferencia. Pero sí me parece súper importante esa forma muy distinta de hacer activismo, por un lado, porque, claro, son personas con las que todavía cuesta muchísimo dialogar, con quienes también tienen una sumisión demasiado fuerte con la institucionalidad o con ONUCIDA, por lo que son más bien personas que acatan ciertas cosas en vez de cuestionarse esas cosas e intentar plasmar su experiencia, sino que
no sé, siento que se pierde muchísimo en la negociación con la institucionalidad. De hecho, recuerdo mucho que es la típica pelea que se da todos los años con respecto a cómo se enuncia el 1 de diciembre. Y yo sé que tú sabes que por lo menos en mi caso yo digo como es una lucha. Y de hecho el año pasado con Sebi sacamos un mini manifiesto como utilizando puro lenguaje bélico, que claro, mucha gente como que trae a Sontag para poder hablar sobre la relación entre el lenguaje bélico y la enfermedad y todo lo que implica como las metáforas del sistema inmune a propósito como de lo militar, lo policial, etcétera, 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 pero creo que también tenemos que entender que es una lucha que implica un esfuerzo y que ha sido una pugna totalmente el que por un lado se nos considere dentro de la elaboración de políticas públicas, se nos considere dentro como de el poder incluso hablar, el poder enunciar nuestros cuerpos. Que hay otra diferencia también, como por ejemplo veo mucho cómo nosotros hemos sido tan insistentes. Espera, viene una ambulancia. Parece que estemos hablando de esto y aparece como una ambulancia. Eh, Me parece también una diferencia importante la separación que hacemos nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, no queremos a personas que no viven con VIH hablando sobre VIH, porque durante mucho tiempo fueron las personas que no vivían con VIH quienes enunciaban nuestros cuerpos, nuestro placer, nuestro deseo y nuestro sexo. Y era, basta, ¿no? Nosotros ahora tenemos la posibilidad, porque ya no somos sujetos débiles, sino que tenemos la posibilidad de poder como ahora contar nuestras historias y de poder crear otros finales. Y creo que en ese sentido sí pienso que ahí existe como una diferencia súper como tajante, por lo menos en Chile con las generaciones más jóvenes, donde ya no dejamos, que o sea, si bien existe un trabajo colectivo importante, siempre intentamos marcar como la diferencia de tú puedes hacer hasta acá, pero de aquí para acá somos nosotros quienes deciden, porque al final son cosas para nosotros, como no para ustedes. Y de hecho, igual me complica mucho esa frase como de todo es bien con VIH porque no sabes el estado serológico del resto, pero es como, no me gusta cómo se desdibuja la forma en la que el poder ha puesto su pie sobre nosotros. Y creo que eso es súper importante como de no olvidar y de siempre considerar. Y por lo mismo también está como, no sé, reacción tan, no sé si decir a la defensiva, pero siempre como con fuerza, como con vigor, como una lucha al final. Entonces creo que ahí hay una diferencia como importante con el cómo se hacen las cosas con el activismo más viejo, pienso. Vale. En realidad, ahí debo admitir que en lo personal no me he articulado tanto colectivamente desde lo no binario o lo trans como tal. He participado, he ayudado, he intentado disponer como todas las cosas posibles para, sobre todo, hay un grupo que se llama Salud Trans para Chile, que ha sido súper importante para Chile en cuanto a la obtención y el poder derribar las barreras que hay para poder acceder de forma justa al sistema de salud. Pero en lo personal creo que ahí ha sido un conflicto o una avalancha muy heavy, porque el 2018, justo cuando me diagnostican, fue cuando también, o sea, además de decirle a mi mamá como que era cola, que vivía con VIH y todo, y como que fue una salida explosiva de closet, y no sé, y esto igual creo que es una pregunta como abierta, incluso también para ti, como que entendemos la salida del closet. En mi caso, no me interesaba lo que dijese el mundo, sino más bien solo mi mamá. Para mí, como el salir del closet implicaba que mi mamá lo supiese. Como podía saberlo todo el mundo, pero yo no iba a salir del closet hasta que ella lo supiese. Y bueno, pasó. Pero también ahí fue cuando me aburrí un poco y dije, no, en verdad hay bastantes cosas. En mi caso, durante mucho tiempo quise transicionar, pero por cuestiones económicas, por cuestiones psicológicas y por cuestiones de simplemente no tener tiempo como para poder entender lo que me estaba pasando, no pude hacerlo. Pero el VIH en este caso me dio la oportunidad para mandar toda la mierda y decir, no, sabes qué, como que en verdad quiero empezar ya este viaje, como quiero como poder empezar a transicionar y en ese sentido es súper complejo y admiro muchísimo las personas que pueden como trabajar en más de un tema, pero
En mi caso, el VIH lo ha absorbido todo desde Voces Jóvenes, donde hay personas, en el caso de nuestra organización hay mujeres heterosexuales, hay un hombre heterosexual, otras personas son gays, hay 3 personas trans, y ha sido como ese trabajo más bien colectivo, más que entender cuáles han sido los cruces entre lo trans y el VIH. Aún así, he hecho como mis propias investigaciones y he hablado con amigues en general y claro, sabemos que hay muchas más barreras. De hecho, hay estudios a propósito de cómo la indetectabilidad es más difícil de lograr en casos de personas trans, debido a que cuando vas a un establecimiento de salud donde te vulneran, donde no respetan tus pronombres, donde no respetan tu nombre social, claramente dejas de ir porque no quieres pasar por esa violencia nuevamente, por lo que dejas de tomar tu terapia y pierdes tu indetectabilidad, como son cosas que claramente ocurren y que se vuelven más difíciles o son de desafíos mucho más difíciles para las personas trans y o no binarias. Entonces, creo que eso ha sido más que nada un viaje personal y ha sido raro porque, claro, hay veces en las que voy al hospital y voy más con el cis-passing, entre comillas, que es esta forma como de lucir más masculine. Y claramente, claro, como muchas comillas a todos estos términos, y ahí claramente el trato es distinto a que cuando voy con las uñas hechas largas, cuando voy con la acrílica, cuando voy como de otra forma, claramente ahí veo como la diferencia. Imagino si es que esto fuese un poco más exacerbado, como claramente sería un desafío todavía más complejo, e incluso el mismo viaje como hacia el hospital. Pero nada, creo que como dije antes, a propósito de los puentes que tenemos que establecer, son cuestiones que tenemos que seguir viendo. En este caso, en Chile, por lo menos quienes han hecho ese trabajo de forma maravillosa ha sido Amanda Joffre, por personas trans y también para trabajadoras sexuales, y la organización que dije antes, Salud Trans para Chile. Y ahí ha sido lindo como el poder compartir información y el poder como escucharnos entre todos. Vale, en realidad es una pregunta muy, muy, muy interesante que me toca muy personalmente porque tanto cuando egresé de la carrera de artes visuales, mi memoria y mi proyecto de título se llamaba Habitar el dolor y tenía que ver a propósito de la muerte de muchas personas en mi vida, porque lamentablemente he tenido que experimentar o estar muy cerca de la experiencia de la muerte. Y también entender cuáles son los procesos infecciosos que tiene el dolor cuando muere alguien, cómo se heredan ciertos dolores y cómo eso repercute en las dinámicas familiares y cómo de alguna forma igual moldea tu identidad. Luego, mi tesis en estética fue el poder preguntarme acerca de cuál habían sido las configuraciones para que sintiéramos lo que sentíamos como personas seropositivas y cuáles eran las fugas que podíamos tener a partir de ese lugar en el que estábamos, donde, claro, propongo este concepto de infecciones afectivas para poder tensionar el efecto que han tenido las políticas del miedo y el desamparo en Chile, sobre todo como por medio del discurso de las campañas y esta forma de aislar a las personas para que no puedan establecer vínculos con otras y un poco, claro, desarticular esta colectividad que estamos intentando elaborar y recuperar. Y creo que ahí, efectivamente, creo que ha sido como la exploración más importante que he tenido. Y ha sido súper interesante porque también en las obras en las que he hablado sobre VIH, también tengo esta necesidad un poco de mirar amorosamente la historia o mirar como afectivamente la historia, como nuestra historia. Y ha sido un ejercicio de recuperación con otros. De hecho, en la exposición que hubo en el Centro Cultural de España hicimos muchos mapeos colectivos con otras personas donde no preguntábamos como cuándo se inauguró tal cosa, sino que era como una mezcla de cuándo fue la primera vez que fuiste a la disco, como cuándo fue tu primera marcha. Y era muy lindo porque hicimos una línea de tiempo donde se
cruzaban varios hitos, pero donde además las personas podían intervenir esta línea de tiempo y recuerdo que pusieran de todo, había gente que colocaba como, recuerdo que justo por ejemplo, cuando salió tal ley y cuando se quemó tal disco y cuando tal persona publicó tal libro, mi tío se murió por causa relacionadas al SIDA. Entonces, me gusta esa forma un poco de trabajar personalmente la historia, porque siento que además de que siempre nos han excluido de la historia oficial y donde hemos tenido que un poco ir recuperando estas fisuras del tiempo, me gusta la posibilidad de poder ver esa relación y como recuperar esa forma de ver la historia, como no de manera tan como lineal y consecutiva, sino que está como recuerdo, como conjunto de recuerdos entre todos, como como si fuese una red donde todos de alguna forma estamos no sintiendo lo mismo, pero estamos como pasando por procesos que están muy conectados. Y siento que eso, no sé, hace mucha falta, pero también por lo fragmentario que es nuestra historia. Siento que nuestra historia como tal, o nuestras historias, más bien para no decir como la historia como una sola, sino que nuestras historias están están muy fragmentadas y siento que en todas las obras de alguna forma siempre intento como establecer piezas que incluso a veces no calzan tanto, pero me gusta simplemente ponerlas una al lado de las otras para ver qué pasa, de qué forma me siento cuando veo esas dos cosas juntas y de qué forma también las otras personas lo ven. Porque hay otra cosa que me interesa mucho más allá de las obras y que pude explotar muchísimo cuando puse este invernadero gigante con plantas donde les decía a mis amigas, como no me interesa la obra en sí, o sea, bacán que crezcan plantas, que esté todo muy lindo, pero me interesaba más lo que sucedía entre las personas. Como ese entre que hay entre las personas, siento que es lo más provechoso que puedo obtener de la experiencia artística. Y no, o sea, no sé si se entiende bien o si suena muy ambiguo o si suena muy extraño, pero me interesa mucho recuperar ese tejido, o por lo menos armar tejidos, inventarme tejidos sociales. Incluso puede ser que para que no me sienta tan solo, es probable, pero también para que las otras personas puedan sentir que tampoco están tan solas. Entonces creo que eso ha sido como el trabajo un poco emocional, histórico y de activismo, como el poder ver qué pasa entre nosotros. Personalmente me pueden encontrar en Instagram como Lucas Núñez SV. Es importante creo que sigan a Cevi, Cevvih en Instagram. De hecho, ahora dentro de poco vamos a sacar una convocatoria para sacar la segunda edición de un libro que sacamos el año pasado que se llama Este fanzine tiene VIH y que fue una experiencia maravillosa donde lo lindo además fue que llegaron historias de todas partes de América Latina, lo que nos alegró mucho porque así se enriquecía mucho esta como lo que decía antes, como el de poner historias una al lado de la otra para ver como qué ocurría ahí, como cuáles son las conexiones de esta mirada seropositiva latinoamericana, para que vean y si es que quieren enviar algo, es obviamente solo para positivas, así que you can sit with that, pero, pero es rico para que también vean como las otras cosas que, bueno, comenté antes sobre cómo intentamos comunicar sobre VIH, prevención y autocuidado, etcétera, etcétera. También pueden ingresar a sacateladuda.cl, que fue una página que hicimos gracias a Inspira Cambio en México, que son amigues a quienes queremos y admiramos muchísimo. Eh, Mi trabajo en realidad no lo tengo como en muchas partes, además de Instagram, pero espero dentro de poco poder como sacar una página donde se puedan ver bien las cosas, porque claro, tengo el portafolio actualizado, pero la página todavía me hace falta. O sea, hay como cosas, tengo una página que es de Wix,
que de hecho si ponen Wix, Lucas Núñez pueden ver como las primeras cosas que hice, pero creo que luego he hecho otras cosas más interesantes que creo que me gustaría más que vean y que creo que sería importante ahí. Y nada, sí, dentro de poco, ya hablando más sobre cosas personales, la próxima semana inaugura Censura, dos puntos, el silencio puede ser un plan muy bien ejecutado en el Museo de la Memoria aquí en Santiago de Chile. Está súper interesante. Sé que interesante es una palabra que no significa nada hoy en día, pero es una instancia maravillosa en la que pude compartir con otras personas y la que, bueno, en la que voy a compartir con otras miradas, otras personas sobre los actos de censura. En lo personal, claramente voy a hablar sobre VIH, así que va a estar bien lindo, pero como siempre voy a plantear esta mirada más como personal del VIH. Y nada, eso. Cualquier cosa nos pueden escribir a Sebi o a mí por Instagram. Feliz de siempre escuchar, compartir y ser parte de estas cosas. Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado y por haberme considerado para esto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo amor y muchísimos abrazos aquí de Chile.